Genital consta de dos sistemas, el reproductor y el urinario. El reproductor se encarga de la reproducción. Este se compone de las gónadas y de los conductos por los cuales saldrán los gametos. El sistema urinario se encarga de eliminar los desechos, principalmente el amoníaco, y de controlar el equilibrio hídrico y salino. Este está formado por riñones, vejiga y los conductos por donde se elimina la orina. Embriológicamente, los órganos de estos dos aparatos se derivan de los mismos tejidos o de tejidos próximos. En el caso del sistema reproductor está el femenino y masculino. En ambos, las gónadas se forman a partir de la cresta genital y estas contienen las células germinales que darán lugar a espermatozoides y óvulos. En relación a los conductos genitales, estos pueden ser únicos de este sistema o estar involucrados en el urinario. Entre las estructuras que formarán los órganos de estos conductos se encuentra el conducto de Wolff y el de Müller, los cuales varían a lo largo de los vertebrados. En relación al sistema urinario, el riñón se origina del mesodermo, formándose en un comienzo una estructura denominada cresta renal, que continuará desarrollándose para formar los túbulos renales. Debido a su compleja organización, hay dos teorías que la explican. La primera es la teoría tripartita. Esta se basa en la formación de los túbulos renales a partir de tres regiones de la cresta renal, anterior, media y posterior, originándose respectivamente pronefros, mesonefros y metanefros. La segunda teoría es la holonéfrica, en la que se explica que la cresta renal es una única unidad, que los tres tipos de riñones se originan a partir de un único órgano, el holonefros. En relación a su funcionalidad, este es responsable de la excreción y la hemorregulación. Respecto a la excreción, la sustancia eliminada es el amoníaco, el cual es muy tóxico y debe ser evacuado rápidamente. Para esto existen tres tipos de eliminarlo: el amoniotelismo, que es forma directa; el uricotelismo, en el que se transforma el amoníaco en ácido úrico; y el urotelismo, en el que se transforma esta sustancia a urea. El primer tipo es útil en medio acuático, mientras que los otros dos en tierra firme. Respecto a la osmorregulación, los distintos tipos de vertebrados lidian con condiciones diferentes que suponen un reto en el mantenimiento de los niveles de agua y sales. Debido a esto, dependiendo de la condición, el riñón puede excretar grandes cantidades de orina muy diluida o pocas cantidades. Sin embargo, demás órganos ayudan en la osmorregulación. El tipo de riñón en todos los vertebrados es el filtrador. El otro órgano relevante es la vejiga, en el cual se deposita la orina antes de ser expulsada. Es por esto que los vertebrados orinan en determinados momentos y no todo el tiempo en que ésta se produce. A continuación se explicarán las características más relevantes de este sistema en los diferentes grupos de vertebrados. Sistema urinario de lampreas, mixinos, peces cartilaginosos y peces óseos. La nefrona en los mixinos es corta y poco desarrollada. Estos son osmoconformistas. Esto significa que el medio y ellos tienen la misma concentración de soluto, y ellos pueden controlar esto gracias a que las concentraciones de NaCl en la sangre son muy parecidas a las del mar. Por esta razón, la nefrona de los mixines no excreta un gran volumen de orina. Las lampreas. Los riñones de las larvas homocete de las lampreas son de tipo pronéfrico y están formados por 3 a 8 túbulos enrollados que reciben glomos, y estos están al servicio de varios túbulos a diferencia del glomérulo. En la metamorfosis se forman nuevos túbulos que proceden de la parte posterior de la cresta renal, y esto conduce a la formación del opistonefros, que en el adulto se convertirá en el riñón definido. Las lampreas eliminan el nitrógeno en forma de amoníaco y tienen una nefrona desarrollada y larga. Los peces cartilaginosos. Ellos son osmoconformistas. Esto implica que son isotónicos con el medio, es decir, el medio y ellos tienen la misma concentración de soluto. Ellos lo pueden hacer gracias a que concentran urea en la sangre y la concentración se iguala con la del mar. No obstante, tienen glándulas que les ayudan a eliminar el exceso de sales en los tejidos corporales provenientes del agua de mar, como las glándulas rectales de los tiburones. Su tipo de vejiga es de origen mesodérmico y no cloacal. Además, ellos eliminan el nitrógeno en forma de urea. Peces óseos. Los riñones en las larvas de los peces se desarrollan el pronefros, pero este es funcional por un cierto periodo de tiempo. No obstante, este es apoyado por el mesonefros. Posteriormente, el pronefros se degenera
y se añaden túbulos al mesonefros y este forma el riñón opistonéfrico en los adultos. Sin embargo, en algunos peces teleostos, el pronefros se queda como un riñón funcional del adulto. Los peces tienen una nefrona desarrollada y larga. Sin embargo, en peces teleostos marinos la nefrona es reducida ya que no presentan tubo distal y en algunos casos no tienen cápsula renal. La mayoría de peces eliminan el nitrógeno en forma de amoníaco, y esto lo eliminan por medio del epitelio de las branquias y de la piel. En el caso de los peces que viven en agua dulce, estos son hiperosmóticos respecto al medio, ya que ellos tienen una mayor concentración de sales. Por esta razón, ellos tendrían un flujo de agua hacia el interior del cuerpo y esto haría que se generara un desequilibrio en el medio extracelular. Para esto, el riñón de estos peces excreta una orina diluida y en grandes cantidades, gracias a que el riñón suele tener unos glomérulos grandes y desarrollados. Además, el túbulo distal es bastante desarrollado y permite que se absorban los solutos recuperando estos compuestos. Por otro lado, los peces marinos poseen el problema opuesto, ya que son hipotónicos respecto al medio, y esto podría causar una deshidratación. Por esto, ellos tienen que tomar bastante agua, pero tienen que excretar el exceso de sal que hay en esta. Debido a esto, el riñón tiene una estructura que le ayuda a excretar poca agua. Esto lo logran ya que les hace falta unas partes de la nefrona, el glomérulo y el túbulo distal. Adicionalmente, para controlar el exceso de sal, las branquias y algunas glándulas le colaboran a los riñones en la osmorregulación. Por último, los celacantos son osmoconformistas. Esto implica que son isotónicos con el medio, es decir, el medio y ellos tienen la misma concentración de soluto. Esto lo pueden hacer ya que concentran urea en la sangre y la concentración de soluto se iguala con la del mar. No obstante, tienen glándulas que les ayudan a eliminar el exceso de sales en los tejidos corporales provenientes del agua de mar. Para terminar, la orina de los peces se almacena en los extremos de los productos urinarios, cerca en los que estos se unen a la cloaca o abren al exterior. Este tipo de vejiga es de origen mesodérmico y no cloacal, y está presente en algunos peces teleostos. Para comprender y analizar correctamente el sistema reproductor y el aparato genital de los peces, hemos de examinarlo desde los tres principales grupos que los conforman: ciclostomados, donde están lampreas y mixinos; condrictios, tiburones, rayas y quimeras; y finalmente osteitis, donde están los grandes grupos Actinopterygi y Sarcopterygi. Dentro de los ciclostomados podemos encontrar tanto a lampreas como mixinos. Vemos que estos poseen un único y gran ovario que se encuentra suspendido en la pared mesodorsal. Para las lampreas podemos observar que producen una gran cantidad de ovocitos, por lo que alrededor de 20.000 folículos pueden desarrollarse simultáneamente, a diferencia de los mixinos, que desarrollan más bien pocos, aunque también es cierto que desconocemos bastante sobre el comportamiento reproductivo de estos. Los óvulos de los ciclostomados caen directamente al celoma, puesto que no tienen oviductos. Desde allí alcanzan la cloaca en el caso de las lampreas, o el ano en el caso de los mixinos. Esto gracias a que el embudo celómico se encuentra anexo a tubos excretores y que salen gracias al nefridoporo. Después del desove, usualmente las lampreas llegan a morir. En los machos existe un único testículo para el cual se cumple el mismo mecanismo con el embudo celómico, siendo los espermatozoides los que caen después al celoma y llegando a la cloaca para la posterior copulación. En los condrictios encontramos que el aparato reproductivo de los machos consiste en testículos, ductos genitales, los cuales son vasos eferentes, epidimo, vasos deferentes, glándula de Leydig y ámpula epidima o vesícula seminal, una glándula alcalina y sus órganos de copulación, los claspers, una estructura en forma de tubo posterior a la aleta pélvica. Durante la cópula, usualmente uno se introduce dentro de la hembra. El esperma pasa de la cloaca al clasper y de ahí al aparato reproductor de la hembra gracias a órganos musculares llamados pares de sifón. Esto solo en tiburones. Las rayas además presentan un saco de tejido dérmico subglandular entre la base de cada aleta pélvica y el clasper, que secreta fluidos propicios para la erradicación de parásitos. En las hembras, las gónadas se encuentran asociadas al órgano linfoide epigonal y suspendidas por el mesovario. El tubo paramesofrénico, homólogo al ducto de Müller en mamíferos, crece hasta proyectarse cerca de los ovarios, captura los óvulos que caen en el celoma y los canaliza hasta la cloaca. El oviducto, el cual tiene cuatro regiones bien diferenciadas: la trompa, la glándula de la cáscara, el istmo y el útero, una vagina, y en especies que presentan oviparia existe un segundo útero para desarrollo de crías internas. Finalmente, en los osteoictios, el aparato femenino se encuentra conformado por dos sacos pareados, dos ovarios que se ubican ventralmente a la vejiga natatoria, dos oviductos anexos a estos,
Los ovarios están suspendidos en la pared dorsal y liberan sus óvulos en pabellones que se forman a partir de la pared peritoneal. Mientras, en el aparato masculino, los testículos son dos sacos internos y longitudinales. Cabe destacar que su estructura varía según la especie, aunque se reconocen dos tipos básicos, lobular y tubular. Un vaso deferente hacia la abertura urogenital y por donde sale el esperma, siendo esto un conducto testicular completo no presente en los grupos anteriores. Curiosamente, la familia Salmonidae parece completamente despermidos. Es importante constatar que los peces óseos se encuentran dotados ya con aberturas tanto urinarias, anales y genitales bien definidas, a diferencia del uso de la cloaca en grupos anteriores. Para hacer un contraste contextualizado del sistema excretor en tetrápodos, vale la pena comenzar con aquellos taxa que divergen más tempranamente en la historia evolutiva de este grupo. Al ser estos anfibios, poseen larvas que vale la pena mencionar por su sentido ontogénico. En esto se puede desarrollar un pronefros ocasionalmente funcional que permite la osmorregulación, especialmente dado su medio de vida en aguas epicontinentales hipotónicas. Posteriormente, los pronefros van a reducirse a pesar de que un par que puedan contribuir a la formación del riñón del adulto, y se formará un mesonefros larvario que, a su vez, se convertirá en el adulto en un opistonefros. Las nefronas de este sistema pueden diferenciarse en porciones proximales y distales. A comparación de peces cartilaginosos y teleósteos, los túbulos anteriores pueden funcionar como conductos espermáticos. El panorama en amniotas se ve diferente y da un indicio en la escala evolutiva del sistema excretor en vertebrados. El pronefros ya no se forma, sino que, en estados embrionarios, predominan mesonefros, que posteriormente serán reemplazados por metanefros, los cuales desembocan en un conducto urinario de novo en la escala evolutiva llamado uréter. Los túbulos del metanefros aumentan en complejidad y tamaño, son largos y poseen tres porciones bien diferenciadas: proximal, medial y distal. La parte medial es de fundamental importancia y es llamada el asa de Henle. Esta sale de la corteza y se introduce en la médula renal, se profundiza y retorna a la corteza renal. Esta posee una porción recta proximal, intermedia y recta distal. Los términos ascendente y descendente se refieren a los túbulos que salen y entran a la médula, respectivamente. Asimismo, grueso y fino se refiere a la altura de las células epiteliales que las conforman. Esta complejidad estructural determina un avance en la escala evolutiva de los tetrápodos en cuanto a su osmorregulación, dada su adaptación al medio terrestre. Es fundamental entender que solo aquellos tetrápodos capaces de producir orina concentrada poseen asas en las nefronas. Estos son los mamíferos y algunas aves, donde esta orina es hiperosmótica con respecto a la sangre, demostrando así el mayor nivel de complejidad en la escala evolutiva del sistema excretor en tetrápodos. Curiosamente, pocas aves poseen estas estructuras que, a su vez, no son homólogas a las asas de Henle en mamíferos, sino que evolucionaron de manera convergente. Listo. Ahora vamos a hablar de los órganos genitales en el grupo de tetrápodos. La cloaca es el orificio donde converge tanto el aparato reproductor como el excretor. Y en este caso, en el grupo de los anfibios, más específicamente en los anuros, sigue siendo este, por así decirlo, ya que los anuros poseen una fecundación externa, donde el macho se monta sobre la hembra, como se puede observar en la imagen, donde deja salir los espermatozoides para que sean fecundar los huevos que posee la hembra. Aunque en un género en especial de ranas llamado Ascaphus, tiene una pseudocloaca, como se puede ver, que en sí no es más que una extensión de la cloaca que posee, pero esta tiene una función evolutiva, la cual es evitar la pérdida de esperma mediante la corriente fuerte, donde habitan este tipo de géneros de ranas. En el caso de las salamandras, el macho se sitúa delante de la hembra y libera unos sacos llamados, como se ven, espermatóforos, que contienen los espermatozoides. Y la hembra lo que procede a accionar es a caminar sobre uno de ellos y recoge con los labios de la cloaca en la espermateca. En el caso de las cecilias, que son los anfibios que son conocidos por la ausencia de extremidades, existe la fecundación interna, pero a diferencia de los anuros, se produce inseminación interna. Esto es
posible gracias a un órgano llamado pseudófalo que, como se observa, lo poseen los machos, que les permite insertar en la cloaca de la hembra durante aproximadamente 2 entre 3 horas. En los reptiles podemos dividirlo en 3 órdenes grandes que componen todo este clado. En primer lugar, el orden Squamata, es decir, los lagartos, serpientes y anfibios ballenas, poseen el pene dividido en dos, a lo que comúnmente se le denomina el hemipene. Se mantiene guardado en el interior de la cloaca y sale al exterior durante la cópula gracias a los tejidos eréctiles que poseen estos animales. A pesar de ser doble durante la cópula, solo se introducen en la hembra una de las partes. En cambio, en las tortugas hay una diferencia dependiendo del espécimen que se observe. Por ejemplo, en las tortugas marinas, la cloaca conserva la capacidad de intercambio gaseoso, en otras palabras, de respirar, por así decirlo. El agua pasa lentamente por ella, lo que permite recoger el oxígeno y llevarlo hasta los pulmones. Las tortugas machos poseen en otros individuos un pene simple, que está plegado en la cloaca dentro de la cola, por lo que la cola de los machos es más gruesa y larga que la de las hembras. Durante la erección se llena de fluido, se despliega y sale al exterior alcanzando un tamaño comparativamente bastante grande. Y finalmente, el clado de los cocodrilos se caracterizan por tener un pene rígido, o sea, siempre está en erección, escondido dentro del cuerpo, que sale disparado como un resorte al exterior en el momento de la cópula y se oculta de nuevo a la misma. Como se ha observado ya en los distintos grupos de animales, se ha mantenido una tendencia evolutiva de una fecundación interna, y en el caso de las aves es de la misma manera, porque ocurre en el interior del cuerpo de la hembra. Sin embargo, este clado no posee órganos copuladores para la fecundación. La diferencia radica en que, de alguna manera, no la desarrollaron, y esto conlleva que su reproducción se haga por medio de juntar las dos cloacas, tanto la del macho como junto con la de la hembra, para así haber transporte de los espermatozoides. Ahora, en el caso de los mamíferos, lo dividimos en los 3 clados grandes, en el cual lo componen monotremas, marsupiales y los mamíferos verdaderos o placentarios. En el caso de los mamíferos monotremas, que son conocidos como los mamíferos primitivos por mantener algunas características reptilianas, por así decirlo, como la presencia de huevos y a la vez la de cloacas. Los ornitorrincos y equinas, los representantes vivos de este clado de mamíferos, son los representantes que nos demuestran que el pene de los monotremas tiene 4 cabezas, aunque no todas pueden funcionar simultáneamente. Se usa solo la mitad, es decir, 2 cabezas cada vez. En el caso del ornitorrinco solo funciona el lado izquierdo, ya que la hembra solo tiene funcional el ovario izquierdo. Ahora, en el caso de los marsupiales son aquellos mamíferos pues que, como se sabe, la cría termina su desarrollo en el marsupio. En este caso, en los marsupiales hay unas modificaciones en los aparatos genitales. Por ejemplo, generalmente las hembras de este clado tienen 2 vaginas, que encajan con los penes bifurcados que poseen los machos de este clado, que se retraen dentro del cuerpo en forma de S cuando están en reposo. Los penes de los marsupiales, a diferencia de algunos placentarios, no poseen ningún hueso en su interior. En el caso de los canguros, las hembras poseen hasta 3 vaginas, que se unen en una sola abertura al exterior, y 2 úteros. Las 2 vaginas laterales conducen el esperma hacia los úteros, y las centrales por donde desciende la cría durante el parto. Finalmente, en el grupo de los mamíferos verdaderos o placentarios, hay unas modificaciones todavía más radicales, por decirlo de alguna manera. Como los humanos, la cría se desarrolla en el útero, enunciado mediante la placenta. Muchos machos de placentarios presentan un hueso peneano o báculo. Este hueso permite la cópula aunque no haya erección. Aunque en algunos placentarios han perdido el báculo, es el caso de los humanos, hienas y equidos, ejemplo, caballos y cebras. En ellos, la erección es posible gracias al llenado de sangre de los cuerpos cavernosos. Y así concluimos esta presentación. Gracias por la atención. Esto fue un pequeño repaso de los distintos grupos y comparándolos mediante los distintos órganos genitales y modificaciones para tanto esto como para el sistema excretor
que se presenta en cada grupo dependiendo de las necesidades y adaptaciones estratégicas que han desarrollado a lo largo de su historia evolutiva.